Pues justo ahora, en cuanto ha terminado de hablar el speaker, anunciando que después de este partido de homenaje en esa discoteca que patrocina a uno de los dos equipos, en la de Yaví, va a haber pues la conclusión de la fiesta, la entrega de placas, y va a ser un poco ahí el punto y seguido, esperando que alguna vez, aunque sea dentro de algunos años, vuelva a repetirse este homenaje que hoy les estamos narrando en Canal Vega Televisión. El reencuentro de los hombres que defendieron la camiseta del Orihuela en la campaña 90-91 en Segunda A, y el equipo que previamente pues estaba en Segunda B y consiguió el ascenso en la campaña 89-90. Ha sido una primera parte de 30 minutos. La verdad que el descanso no ha llegado ni siquiera al descanso a los 10 minutos, porque los equipos tienen ganas evidentemente, pues ya casi no de acabar, pero sí de continuar la fiesta, como decimos. Algún que otro refuerzo ahí, como Fran Rabasco, que es de la actual junta directiva, que ha ido ahí también pues a echar una mano. Y ahí está Hugo Gavín, puede llegar el gol que adelante al equipo del 89-90, y de momento pues todo sigue igual. Como yo decía, ¿no, Almagro? Tiempos de media hora, pero los jugadores tienen poca ganas de descansar, porque el descanso no ha llegado a 10 minutos. Bueno, claro, ellos lo que quieren es jugar. Si se han recuperado un poquito, beben agua, pues enseguida, como han sido máquinas, pues ahora con un poquito de refrigerio recuperan y enseguida pueden jugar. Ahí, por ejemplo, vemos a Ricardo, válgame Ricardo, que lo que era Ricardo era un valladar en la defensa. Y sí, la memoria y los recuerdos, si no Chaparro era una calidad total en la categoría. Efectivamente aquel Orihuela fue espléndido, muy bueno. Yo tengo una anécdota de estando en el palco del Villarreal, donde está el Villarreal Club de Fútbol, el palco del Villarreal Club de Fútbol, hace ya, pues eso, hará 20 años, claro, en el que Villarreal 0, Torrevieja 1, y en el que en esa misma jornada, creo que era la penúltima o la última, creo que era la última, el Orihuela Deportiva en esa última jornada ascendía a Segunda División A, el Torrevieja Club de Fútbol permanecía en Segunda División B, ese Torrevieja Club de Fútbol que está ahora en Segunda Regional, y el Villarreal Club de Fútbol ese que estaba en primera y ahora baja a Segunda A, ese Villarreal Club de Fútbol descendía a Tercera División. Eso hace 20 años. Si repasamos las clasificaciones de aquellos años, la cantidad de equipos que están ahora en la élite, y en aquellos años estaban jugando con el Torrevieja y con el Orihuela. Y bueno, son los vaivenes que da la historia, la vida, y lo importante es estar. Lo importante es que estamos aún ahí, al pie del cañón, y que podemos funcionar aún todavía en el fútbol. Chaparro, controla Rocky, válgame Rocky. Menudo defensa también. Hasta estos últimos 10 años, o sea, yo digo que la última vez fue hace 10 años, y Rocky aguantó bastante la mecha, Rocky era muy joven cuando cogió ese reencuentro, que no lo tenemos ahora mismo situado. ¿Fue una cosa espontánea que hicisteis ahí, o que...? Porque dice que los viste jugar hace 10 años, cuando ya evidentemente hacía muchos años que se habían retirado. No, pero Rocky siguió. O sea, yo lo que lo vi hace 10 años, pero jugando, que serían los últimos años de su carrera. Pero Rocky tiró bastante, mucha mecha para adelante. Sí. Hablando del Torrevieja, con Trino me ha recordado uno de los mejores jugadores que he jugado yo en contra de ahí en Torrevieja, era Chupi, jugador que podría haber estado con esta tarde por el nivel que tenía de gran jugador allí en Torrevieja. No sé si recuerdas tú, bienvenido, la anécdota que nos contó Pepe Esquiva allí en nuestro programa, y es que estaba Berza en el Beniel, o mejor dicho, estaba en el Torrevieja, creo recordar, y se lo trajo Pepe Esquiva. Ya no sé si era ya el Beniel o ya fue recalando al Orihuela, pero ahí al propietario del vehículo Audi, Pepe Esquiva se lo arrebató al rival. Eso era lo importante. Letra B.
No lo vi, no lo sé, pero sí que sé que Chupi hubiera tenido nivel para jugar tanto en un equipo como en otro, ahora y en aquellos tiempos también, bastante. Era la anécdota de que Pepe Esquiva en su día le robó, creo que fue al Torrevieja, le robó a Berza. Berza, pues hay pósters ahí en el Vicente García, que está Berza, pues por ejemplo, creo recordar en el Torrevieja, pues que se midió, no sé si al Mallorca, por ejemplo, en Copa del Rey, etcétera, etcétera. Y que se lo llevó, no sé si primero antes de pasar por el Orihuela, al Beniel, ¿cómo recuerdas tú aquello? Sí, fue primero al Beniel, y después de Beniel ya vino aquí al Orihuela. Sí, la Berza jugó en el Torrevieja y muy bien, tuvo un año muy bueno, muy bueno, un jugador que destacó mucho. Sí, en aquellos años hubo un traspaso ahí de jugadores, se intentó, de hecho Maqueda, que estaba en el Torrevieja, vino aquí, Almagro, que también aspiraba a ir al Torrevieja, al final recaló aquí en el Orihuela. Y otros jugadores que por poco también se los lleva al Orihuela, pero bueno, al final se quedaron en el Torrevieja. Ahí hubo mucha polémica también con los medios de prensa, o en Radio Orihuela. Bueno, había mucha rivalidad, había mucho ambiente entre los dos presidentes, Esquiva y Guerrero. Y de alguna forma, en aquellos años la Vega Baja estaba muy viva en cuanto a la sensación del fútbol. Y había mucha rivalidad y había mucha información en cuanto a las aficiones, tanto de distintos pueblos como la de Orihuela y Torrevieja. En un momento que Orihuela y Torrevieja destacaron en Segunda División B, pero también toda la Vega Baja en Tercera División estaba brillando a gran altura. Y ahí se pasaron unos años muy buenos, porque Radio Orihuela hacía el carrusel Vega Baja, que informaba en el momento de los partidos. Y el programa deportivo en aquellos años era muy oído, muy escuchado, la prensa también era muy leída, estaba muy viva la rivalidad entre los pueblos. Bueno, pues ahora acaba de marcar el gol, nada más y nada menos que Rupert, pues se está imponiendo ahora el empuje de el conjunto de la 89-90, ha sido... Rupert, como decimos, el que acaba de anotar el 1-2. Que es el minuto 45 de partido, pero no es el 45 de la primera parte, sino evidentemente el 45 total, que es el minuto 15 de la segunda parte. El cálculo ahí. Y puede llegar a la puntilla. La velocidad de Almagro, se va de Macán. Almagro pisa área, Almagro puede cruzar. Ha sido demasiado generoso Almagro porque podía haber intentado buscar el gol. Y con el 1-2 ahí está resoplando la Torre. La verdad que, como decíamos, la Torre, que mucha gente pues conserva el recuerdo de ese gran La Torre. Lo que pasa es que los jugadores de constitución fuerte pues son los que más les cuesta evidentemente guardar la línea. Sí, claro, y aparte, pues desde que terminan de jugar, la actividad que haga cada uno, pues se va notando, sobre todo ahora en estos partidos. Fíjate por la banda. Pues puede llegar la puntilla, como decíamos. Ahora se han estorbado los propios jugadores. Ha sido Ortiz el que con la espinilla prácticamente ha alejado el peligro. Y está ahí tocando el balón el autor del primer gol, que imagino que tú recuerdas aquel penalti, ¿no? Que él llegó a parar. Vamos a ver, porque puede llegar el gol, no hay fuera de juego, ahora se recrea quizá un poco, puede llegar el fallo porque se ha recreado nuevamente ahí. El Orihuela Deportiva, la 89-90. O por lo menos recordarás el penalti que falló Botella, que luego nos decía Pepe Esquiva y Vicente Berza que quemó las botas en el vestuario del Vicente García. No me acuerdo, lo siento, pero no lo recuerdo. Estoy forzando un poco la memoria, me parece que sí
me acuerdo un poco, pero no me recuerdo exactamente de aquella anécdota. Lo que sí que comentábamos es que pues a finales de los años 80, a principios de los 90, pues claro, hoy hemos visto aquí un chico con la camiseta de Özil, la gente tiene una serie de televisiones, la gente tiene acceso a internet, y entonces pues claro, el Orihuela y el Torrevieja de aquel entonces eran realmente embajadores de las ciudades, se enfrentaban estas dos ciudades en categoría oficial. Yo hice un cálculo, creo que fue en 2009, de que hacía pues más de 15 años que no se medía el primer equipo de Torrevieja y el de Orihuela en competición oficial, y evidentemente la rivalidad, aunque esté ahí latente, se ha enfriado muchísimo, y la sociedad y el fútbol han cambiado muchísimo. Cuando vemos imágenes de aquellas temporadas, veis en la grada un ambiente, una animación, un hambre de fútbol que ahora sería muy, muy difícil que volviera. Bueno, los tiempos cambian, sí es verdad que cambian, se vivía en aquellos tiempos de distinta manera, pero yo que también te digo una cosa, con los medios que hay ahora de comunicación, audiovisuales, propagandísticos, de colorido, de capacidad de llegada a las aficiones y a los aficionados, yo creo que sería incluso más fácil el poder animar esto. Poder animarlo. No, vamos a ver. Tú piensas en el aficionado medio, que no es un, vamos a decirlo así, no es un enfermo del fútbol como muchos de los que hoy están aquí o estamos aquí. Claro, el aficionado se le presenta quedarse en su casa a ver el partido de la Premier o del Madrid o de lo que sea, y no le apetece sufrir por el equipo de su pueblo, porque evidentemente muchas veces pues casi que te gusta ver como la directiva de turno tropieza y fracasa. Bueno, ya, lo que ocurre es una cosa, estamos de acuerdo de que si ponemos el partido del equipo del pueblo a la misma hora que juega el Real Madrid o juega el Barcelona, eso no puede ser. Eso no es lógico, porque se compite en cuanto a comodidades, en cuanto a afición, en cuanto a muchas cosas. Pero yo también te digo una cosa, si el fútbol con la capacidad que tiene ahora de propaganda y de publicidad, eso hay que utilizarlo para que el aficionado también participe con el equipo de su pueblo. Entonces hay que articular una serie de medidas. ¿Qué medidas? Pues bueno, pues habría que hacer un estudio por personas más capacitadas y articular esa publicidad que nos da el fútbol en televisión, articularlo para que las aficiones puedan disfrutar de los equipos de sus pueblos. Yo ahora, por ejemplo, estoy notando una cosa buena, es que los padres ahora poco a poco van participando más con sus hijos en las escuelas de fútbol, y eso es una cosa que germinó hace tiempo y que se está avanzando cada vez más y se está mejorando cada vez más. Los padres participan cada vez más con sus hijos en los desplazamientos, en seguir a los equipos, y entonces se va ahondando más, avanzando más en cuanto a un nivel cultural, de respeto hacia los árbitros y los entrenadores, en cuanto a los rivales, etcétera, etcétera. Y ese progreso, si se sabe utilizar, los equipos de los pueblos deberían de tener más capacidad para poder reconducirlo en su beneficio. Y yo te digo que si eso se hace bien, por ejemplo, una ciudad como Torrevieja, en la que se dice que tiene 100.000 habitantes o más de 100.000 habitantes, debería de aprovechar un poco más o de gestionar ese potencial de personas para reconducirla a asistir a los eventos deportivos de esa ciudad. O Orihuela, más o menos ha tenido una buena entrada, pero yo creo que aún se puede mejorar. Hay que articular por las medidas necesarias, que tiene que ser una persona un poco más experta que yo en hacerlo, pero se puede conseguir. Yo creo que sí que se puede hacer. Ahí estaba el desmarque de Kiko, y sí que es cierto una cosa, y en una cosa ha evolucionado positivamente la sociedad, y es que a nivel del deporte antes no existía ni campo de césped artificial, ni el respeto, ni la dedicación que hoy en día a los torneos de fútbol base se les está brindando. Y eso sí que es verdad que, bueno, en cada pueblo prácticamente hay un buen torneo de fútbol base, salvo algunas excepciones, y eso sí que es cierto que antes no existía. Así que bueno, pues por esa vía hay que fomentar el deporte, y a ser posible que evidentemente pues se le ayude dentro de lo posible y sin perder la cabeza a los equipos, a los primeros equipos de cada ciudad, como no puede ser de otra manera. Y bueno, lo que estoy viendo
es que nada más y nada menos que José Berza está ahí preparándose con el número 19 para entrar. Y nada más y nada menos que el jugador de la Almería, José Berza, el hijo de Vicente Berza. Pues vamos a verle y seguro que nos deleita con algún buen toque de balón, aunque algún aficionado de manera socarrona dice que ese fichaje, pues que la ficha no lo han presentado y que se podría impugnar el partido. Evidentemente son las bromas, como no puede ser de otra manera, porque esto es un amistoso. Y vamos a tener bien la oportunidad de ver a un chico, lo digo un chico porque sigue siendo muy joven, que yo le pregunté a su padre por él y evidentemente pues nos recordaba que tenía contrato con el Almería, la buena parada de Víctor Rubio, y ahí vamos a ver nada más y nada menos que a José Berza. Y nadie se quiere marchar del campo. Vamos a ver si es que el Orihuela va a jugar con un hombre más de la cuenta. Los vamos a contar porque ya no sé yo, sé que se había ido su padre, evidentemente, Berza Senior por Berza Junior, y con el dorsal número 19, vamos a ver si no abusa demasiado el a día de hoy jugador del Almería. Chaparro también ha salido. Pues la verdad que evidentemente al no ser un partido con la rigurosidad de un partido de competición oficial, estamos viendo, atención a Macan, que acaba de machacar ahí, ha caído encima sin ningún tipo de compasión sobre Monera, y Macan que está hecho pues está fondón. Se le ve, la verdad que la camiseta ahí no es una camiseta ajustada, pero a Macan se le ajusta ahí, en esa especie de flotador que tiene. Tiene una especie de flotador que para ir a la playa le va a venir genial este verano. Bueno, porque está ya en una fase de entrenador yo te digo una cosa, yo cada vez que me acerco ahí a Torrevieja, a los campos de fútbol de Torrevieja, me gusta mucho ver los entrenamientos de Macan, ¿eh? Entrena muy bien, es uno de los mejores entrenadores que hay ahí en Torrevieja. Y se le nota mucha calidad, mucho nivel, ¿eh? Macan, los equipos de Macan siempre aconsejo, igual que antes he dicho de Luis del Cueto, de Macan también aconsejo que se vean porque son muy buenos equipos y hacen muy buenos grupos siempre. Bueno, pues estamos viendo ahí el balón que está ahora haciendo circular el conjunto del Orihuela Deportiva 90-91, nada más y nada menos que José Berza, que le estamos viendo pues evidentemente ir de un lado a otro, ahora el centro. Y la verdad que José Berza que tiene que llevar un poco de cuidado porque como vaya corriendo y cargue a alguno de los veteranos puede también tirarlo al suelo y lesionarlo, ¿eh? Es que cambia mucho la vitalidad de una persona joven a la de una persona ya adulta, y la verdad que hoy teníamos también ahí a La Torre que le está costando mucho. Claro, lo que pasa es que seguro que lo va a hacer muy fácil y va a tocar, va a acompañar, toque, desmarque, y no va a complicarse ni en beneficio de su equipo, por supuesto, pero que tampoco va a arriesgar nada, porque sería una estupidez, claro, como está jugando él hoy día. Parece que así, de esa forma, se equilibra un poco los dos equipos, porque estos los de la temporada, los de blanco, están un poquito, físicamente parece que están un poco mejor. Con la entrada de Berza a lo mejor se compensa un poco. También estaba Fran Rabasco, evidentemente ahí de casi de extremo, y ahora pues ha bajado un poquito ahí al lateral, también para darle un poquito de equilibrio ahí a su equipo. Y está aquí la familia de Fran también, portándose muy bien los chavalines y mirándonos de reojo como diciendo quiénes son estos que nombran a mi papá. La verdad que hoy pues una jornada bonita, y yo hacía una reflexión, Trino, y es que cuando evidentemente pues San José llevaba el equipo del Orihuela, un equipo a golpe de talonario, algunas cosas que se hicieron bien, como fue el caso de crear un filial, algún otro fichaje que al final pues también fue bueno, otras cosas que no se hicieron bien. Cuidado que puede llegar ahí el gol. El empate ha sido nuevamente Mauri. Ahora ya 2-2, y este es el resultado del bizcoto que decían. Pero bueno, lo han competido. Ahora analizaremos el resultado, que de momento está siendo justo.
Pero lo que yo quería decir es que, paradójicamente, aunque los equipos lo han pasado muy mal con la crisis, a un equipo, a una ciudad como Orihuela, que siempre pues ha cuidado su historia, ha tenido ese orgullo, ha tenido esas tradiciones, pues la crisis fulminó a equipos que no tenían base, o bueno, sí que tenían base, pero no tenían historia, o una masa social más fidedigna, o más fiel en este caso que la del Orihuela, como era el Alicante. Y en cambio la crisis pues al Orihuela le permitió depurarse, quitarse empresas de un lado, quitarse algunas malas influencias, y se quedó una directiva de gente que lo vive, que lo siente, que no puede pagar mucho pero paga, y al Orihuela eso le ha beneficiado con respecto a otros equipos. La crisis en ese sentido, pues mira, ha permitido ver buenas cuestiones. Y atención ahora al palo, se ha pasado ahí de listo Víctor Rubio y tirado al palo Carlos. Pero como yo decía, un poco la crisis ha hecho que se vea el verdadero esqueleto de las ciudades y de los clubes históricos. Bueno, sí, estamos de acuerdo que el Orihuela, la directiva esta que ha entrado estos últimos años, está gestionando sus recursos al máximo, ¿no? Y unido también a que la estructura deportiva del equipo se mantuvo, también hubo muchos fichajes, pero bueno, se mantuvo, yo creo que la forma y los pilares básicos del equipo, y aunque han venido jugadores nuevos, pues el equipo ha respondido deportivamente. Entonces se ha unido una buena gestión económica con una buena gestión deportiva y avanzando en cuanto a la gestión social. Y sí, el Orihuela es un ejemplo de hacer las cosas bien, en eso tiene razón. El que no ha sabido depurarse y el que no ha sabido hacer las cosas bien, pues lo pasa mal, naturalmente. Naturalmente que lo pasa mal, que hasta le puede costar la desaparición y más problemas. Y entonces, pues sí, eso es de alabar, y eso de premiar, y eso es de que hacer unidad en cuanto a que, y apoyo en cuanto a que esa gestión y esas personas que están llevando esa gestión pues sigan llevando el equipo, sigan ilusionando, tengan ellos esa ilusión de llevar el conjunto de su equipo, de su pueblo, a lo más alto, y que sigan con esa predisposición. Eso sería lo mejor, y yo creo que es lo que debería de pasar. Y en cuanto a lo que comentabas, en cuanto a lo que has reseñado de los equipos, de los pueblos y demás, o de las ciudades, pues si acaso un poco insistir más en intentar que esos equipos que hacen las cosas bien, pues también de alguna manera la gestión deportiva en cuanto a los jugadores de cantera sea un poco más eficiente, ¿no? El hecho de que los jugadores de su ciudad pues puedan jugar en el equipo de su ciudad. Yo muchas veces que hemos estado retransmitiendo partidos, te lo he comentado, yo he visto muchos jugadores de Orihuela fuera de Orihuela, ¿no? Y entonces, y muy jóvenes, juveniles, jugadores que cumplen de juvenil. Y entonces pues es una pena de que por ahí fuera haya muchos jugadores de Orihuela y que no estén jugando en el equipo de aquí de su pueblo. Y es una cosa de la que yo siempre he dicho, de que hay que trabajarla más y intentar ser más eficiente en ese sentido, de que esos jugadores que tienen un gran potencial futbolístico pues también lo sepan canalizar en el equipo de su ciudad, porque por suerte Orihuela suele sacar muchos futbolistas de gran calidad, y la historia está ahí en los equipos. En muchos equipos de la zona de Murcia se nutren de jugadores de Orihuela, y hay muchos jugadores también en la provincia de Alicante en distintas categorías, jugadores procedentes de aquí de Orihuela. Por lo tanto, esa faceta hay que ser un poco más, diría yo, un poco más eficiente. Y en líneas generales, pues, como he dicho antes, pues muy bien. Entonces es de alabar y de apoyar al máximo. Bueno, pues tenemos ahora aquí a Samuel, que ya se ha cambiado, ha dejado su lugar a otro árbitro asistente que está ahí echándole una mano al árbitro, y nos comenta evidentemente aquí Pepe Esquiva que pues aún está ahí recuperándose de esa intervención que ha tenido hace pocos días. Hay que cuidar evidentemente la salud. La Torre, que ahí ha parado bien el balón, aunque como yo decía, pues La Torre que le cuesta un poquito más que al resto de compañeros, está un poquito más castigado.
y va a terminar el partido. Y bueno, mientras que los jugadores se van, Pepe, unas palabras ya de resumen de este partido, que ha sido una experiencia muy bonita. Pues nada, que estoy muy agradecido a esta gente y que apoyen al equipo a ver si vuelve el ambiente que había antes. La salud, ¿qué tal, Pepe? Que nos has dicho que tuviste el día que viniste a vernos a la televisión un pequeño problemilla. Pues nada, que me operé hace 25 días de los divertículos y esa, y aquí estoy a la tuyo, dando la cara y cumpliendo. Y cada vez que me llaméis por aquí estaré. Pues muchísimas gracias a Pepe Esquiva, el presidente de aquel Orihuela Deportiva histórico, y ha terminado el partido con amistad, con 2-2, y la verdad que muchísimas gracias a todos los jugadores. Y bueno, tenemos aquí a nada más y nada menos que Olmeda, un antiguo también jugador del Orihuela. ¿Qué pasa, Olmeda? Nada, aquí estamos. Le quiero dar la enhorabuena a Pepe, que ha sido un gran presidente del Orihuela y ha sido un ejemplo para la Orihuela Deportiva. Un ejemplo, respetando a los presentes, pero entonces ha sido un presente. Esto sí que ha sido un presidente con un par de narices. Por ahí está Olmeda, que está en todos los araos, ahí está él. Y en fin, que como decíamos, las camisetas patrocinadas por Samper Seguro, por la discoteca de Yaví. En la discoteca de Yaví va a seguir la fiesta, se van a entregar las placas. Y enhorabuena a todo el mundo. 2-2, resultado justo, y gracias, Trino. Encantado. Y muchas gracias, bienvenido. Gracias a vosotros. Pues nada, hasta el próximo homenaje. Enhorabuena a toda la familia del Orihuela Club de Fútbol, del Orihuela Deportiva. Y como decimos, viva el deporte y que se siga la gente uniendo a través del fútbol, que es lo que hace falta. Muchísimas gracias, 2-2, y hasta la próxima retransmisión deportiva. Por supuesto, no queremos olvidarnos de uno de los artífices también de este evento.